Claro, es decir, se condenó a morir en las residencias a mayores por el hecho de ser mayores. Y por último, solo una cosa más. Es que cuando hablas del dilema ético, te recuerdo que en tiempo real había un consejero de la Comunidad de Madrid, el único que dimitió, por cierto, a raíz de toda esta historia, Alberto Reyero, que advirtió por escrito al gobierno de la Comunidad de Madrid al que pertenecía, advirtiendo, esto ni es ético, ni seguramente sea legal, porque se estaba haciendo un triaje político y discriminatorio absolutamente. Con esta contundencia, respondía el director del periódico Infolibre, Jesús Maraña, a las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las muertes en las residencias, y desmontaba los argumentos de su compañero de tertulia y jefe de opinión del ABC, Diego Morocho, al intentar blanquear las palabras de la presidenta. Como podremos escuchar a continuación, Maraña hace una dura crítica a las declaraciones de Díaz Ayuso, a la que no duda en acusar de mentirosa por aportar datos falsos, y a la que, a pesar de los intentos del jefe de opinión del ABC por defender sus declaraciones, no duda en dejar retratada como una auténtica negligente. Uno tiene que contar hasta 100 o hasta 1000, ¿no? Para no calificar con una brocha gruesa cuando uno escucha esto que me parece, desde luego, muy indignante, muy injusto, y diría que hasta miserable. Porque además de todo lo que comentaba Javois y de todo lo que se puede decir sobre que Ayuso no es médico, no es adivina, por lo tanto no tiene ninguna base para decir cuántos residentes hubieran muerto o no si hubieran sido trasladados a hospitales, etcétera. Además de todo eso, es que es falso. Y cuando digo falso lo digo con todas las letras, en mayúsculas, y basándome en los propios datos oficiales de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a solicitud de Infolibre y a través del portal de transparencia, pues no hay otra forma de que los den, una vez conocidos, lo que dicen es que el 65% de los residentes que sí fueron hospitalizados en marzo y abril de 2020, el 65% se salvaron. Por lo tanto, lo que ha dicho es, además de todo lo demás, es falso. Y esto es que a mí no se me ocurre comparación alguna que se pueda hacer. Cada vez que se dice, no, pero es que esto ocurrió en todas partes, oiga, que no es verdad. Que no es verdad. Exactamente lo que ocurrió en Madrid, el protocolo de la vergüenza que prohibía los traslados a hospitales, no ocurrió en ningún otro sitio. Y en segundo lugar, pudo hacer otras cosas el Gobierno de Madrid. Pudo medicalizar las residencias, pudo llevar a ancianos a hospitales, al IFEMA, el famoso Hospital Milagro, cuando solo ingresaron 23 residentes, mientras allí se ingresaban a 3.000 y pico pacientes. Eso sí, todos leves para que de verdad fuera milagro el hospital. Pero podrían haberse trasladado a residentes a ser tratados allí. Hubo otras opciones, como las tuvieron los que sí pudieron ir a hospitales privados. Pudieron ingresar más en hospitales privados. No se tomó ninguna de esas decisiones. Y eso no se termina de asumir, y no se asume además, insisto, ofendiendo a las familiares de las víctimas que murieron en residencias y despreciando la realidad, los datos y el sentido común, solo por no asumir esa responsabilidad. Y por último, tomando incluso en la peor de las hipótesis lo que dice Isabel Díaz Ayuso, al menos deberían tener la dignidad de admitir que hospitalizándolo se habría garantizado una muerte digna, con la asistencia que merece cualquier ser humano. Señalado esto, yo sí creo, y lo digo con toda la honestidad, que no hay un solo político en España que haya obrado de manera negligente de forma voluntaria. Y antes Jesús ha dicho, hay un 65% de los provenientes que venían de residencias que efectivamente se salvaron. Pero hay una pregunta posible, ni siquiera digo que este sea el caso de la Comunidad de Madrid. Lo que digo es que si hay una tasa de éxito mayor y que si la consecuencia final es que la tasa de supervivencia puede ser mayor si se arbitra algún tipo de triaje, esa pregunta es una pregunta legítima. Porque te niego la mayor. Es que el triaje no lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Claro, el triaje lo decide la autoridad médica, para empezar. Y además, con un protocolo en el que se establecía además criterios que no tienen nada que ver con tener o no COVID, sino tener otros problemas físicos o neurológicos. Claro, es decir, se condenó a morir en las residencias a mayores por el hecho de ser mayores. Y por último, solo una cosa más. Es que cuando hablas del dilema ético, te recuerdo que en tiempo real había un consejero de la Comunidad de Madrid, el único que dimitió, por cierto, a raíz de toda esta historia, Alberto Reyero, que advirtió por escrito
al gobierno de la Comunidad de Madrid al que pertenecía, advirtiendo: esto ni es ético, ni seguramente sea legal, porque se estaba haciendo un triaje político y discriminatorio absolutamente.